están mis queridos niños? Vamos a continuar con los primeros pobladores que habitaron en el Perú, el hombre sedentario. Para ello vamos a explicar un poquito o pensemos cómo surgió la agricultura. Se cree que la agricultura surgió por casualidad. Las mujeres observaron que cuando algunos de los mismos frutos que consumían caían al suelo, germinaban las semillas al cabo de un tiempo. Luego plantaron semillas en pequeños huertos, de forma que aseguraron una principal fuente de alimentación. Esa fue una función principal en esa época y fue el primer cambio de pasar del nomadismo al sedentarismo. A partir de la aparición de la agricultura, surgieron otras actividades, como por ejemplo, la construcción de canales para llevar el agua al cultivo, la observación de la naturaleza que dio origen a la astronomía y a la medición del tiempo. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo una piedra en el centro nos va a indicar el tiempo? Muy buena pregunta para investigar. Podemos decir que entonces que las plantas domesticadas fueron principalmente el payar, el maíz, los ricos oyuquitos, la papa. ¿Tú sabías que la papa es originaria del Perú y es el principal alimento de millones de personas? Además, existe solo aquí unas 4.000 variedades que no lo tiene otro país. Continuamos con el algodón, el zapallo, el ají y la lúcuma. Con lo que hacemos, ¿qué cosa hacemos? Eso es, nuestros heladitos de lúcuma. Y continuamos con la coca, con el maní, con la rica chirimoya y por supuesto con los dulces camotes. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles de todas estas plantas mostradas se consumen hasta ahora? Eso es, son todas. Solamente que algunas tienen un tipo de prohibición. Muy bien, entonces, ya domesticaron a las plantas. ¿Y ahora cómo harían con los animales? Entonces, surgió la ganadería. Las personas subsistieron alimentándose de los animales que cazaban. Pero pronto se dieron cuenta que no podían tenerlos mucho tiempo porque los cazaban y luego los alimentaban, pero no se reproducían. Entonces, estos animales tuvieron que ser reemplazados por una técnica que ellos hacían, la cultura. Cambió el método de caza al llamado chaco. ¿Y en qué consistía? En rodear a su víctima, como lo observas en la imagen, y capturarla, dejando libre a las hembras y a las crías y quedándose solamente con los machos. Este tipo de selección permitió relacionarse con alpacas y llamitas, consiguiéndose que se reproduzcan en cautiverio, es decir, la domesticaron. Y en ese momento se realizó una estrecha relación entre el cuidador y su animalito. Esto fue un paso muy importante porque pasó el ser humano de ser un cazador a ser un pastor. Pero también por esta época domesticaron al cuy, que enriqueció la dieta de los antiguos peruanos. Algunos animales que domesticaron fueron las alpacas y las llamas. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo saben de la alpaca o de la llama? Porque hay vasijas como la que se muestra en la imagen. Asimismo, también el cuy. Mira la vasijita del cuy creada. Y por último, el perro peruano. ¿Y cómo me doy cuenta? Por esa imagen que observamos. ¿Tú sabías que el perro sin pelo del Perú
llamado también viringo o perro calato, es una raza propia del Perú, domesticada como un animal de compañía. A ver, ahora, ¿cómo surgieron las primeras aldeas? La horticultura o el cultivo de plantas incentivó la construcción de viviendas, pero para ellos se tenían que organizar en grupos. Las aldeas estaban formadas de 10 a 20 familias. Hicieron la construcción de viviendas dando lugar a las aldeas. Las primeras aldeas fueron temporales, pues una vez que concluía la cosecha, las comunidades emigraban en busca de otros valles o tierras fértiles. A estos primeros pobladores se les llamó seminómades. Sin embargo, las aldeas facilitaron la adaptación de las comunidades al ambiente. Estas fueron construidas de junco, piedra, huesos y pieles. A medida que explotaban sus recursos, todas las aldeas evolucionaban, como lo observas tú en la imagen. Las actividades fueron diferenciándose y se realizaron de acuerdo con el sexo y la edad, por lo que las mujeres, los niños y los ancianos se encargaban de las labores del campo, mientras que los varones se dedicaban a la pesca, a la recolección y a la caza. Estas actividades permitieron que los primeros pobladores aprendieran a vivir en comunidad. Espero que hayas aprendido un poquito más el día de hoy y te sirva de mucho. La historia es apasionante, es muy importante aprenderla, porque es nuestra historia, es tuya.